Es gratificante iniciar el día con ánimo y alegría, poniendo todo tu ser en completa armonía cada mañana. Cada mañana. Radio Alternativa, la voz que alegra tu corazón. Cada mañana. Cada mañana. Buenas. Un gusto poderles saludar esta hermosa mañana de día lunes 17 de marzo del 2025, siendo ya un día muy especial desde muy temprano. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Cada Mañana a través de la sintonía de la 107.1 FM, 89.7 en Petén, también a través del canal 60 en la Unión Zacapa. Y un gusto poderles saludar a todas las personas que nos sintonizan y nos escuchan a través de la aplicación. Muy buenos días. Un gusto poderles saludar también. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través del podcast. Un gusto poderles saludar ahí en Spotify, Apple Music, YouTube y en los diferentes plataformas en las cuales usted nos puede estar escuchando. Bienvenidos, un gusto poderles saludar. Mi nombre es Walter Díaz y quiero presentar a una persona en la cual estará aquí conmigo. Ya vienen en camino los demás tertulianos. Pero muy buenos días, Pastora Reni, gusto de saludarle. Buenos días y gracias por permitirnos entrar hasta ahí donde usted está, su casa, su trabajo, en su carro, donde nos permita acompañarle. Gracias por estar en sintonía de Radio Alternativa. Qué gusto que hoy podamos despertar en una mañana así como un poco calientita, un poco, no sé cómo es esta mañana. Está corriendo brisa, está un poco nublado, pero se siente como vapor. Sí. Entonces, este es el día que hizo el Señor. Así es que en este día nos vamos a alegrar y gozar. Así que vamos a dar inicio. El tema de general ha sido integridad y hemos estado hablando es portarse bien aunque no te miren, dicen los niños. Así es que eso es integridad, portarte bien en todo tiempo, mantenerte haciendo lo correcto en todo tiempo. Así es que hoy vamos a hablar de dos personajes que a mí me encantan, personajes bíblicos, porque de hecho mis hijos tienen esos nombres. ¿En serio? Josué y Caleb. Es Abner Josué, es cierto. Y René Caleb. Ajá. Es cierto. Josué, y fue a propósito. ¿En serio? Sí, fue a propósito. Josué Cuéntanos y esa Caleb. historia. Sí, la verdad es que nosotros queríamos que llevaran nombres bíblicos, pero aparte con historia. No solo eran espías, siempre los conocemos como espías, pero la verdad es que eran príncipes. Eran príncipes de cada tribu y por eso fueron escogidos, por ser príncipes. Entonces, nos encantaban los nombres y Dios nos regaló dos varones y pues Josué y Caleb. Interesante esa. Tiene más historia en los nombres. Pero básicamente ese es el resumen. Así es que, bienvenido, Moito. Muy buenos días, Moito. Gusto de saludarte. Bienvenido. Ponte buenos cómodo. Días. Qué alegría poder estar con ustedes. De verdad, qué importante es poder iniciar nuestro día, pues entendidos de que el Señor lo hizo, aunque esté caliente, aunque esté con vaporcito, aunque está diferente. De verdad sí. Que ya cambiaron los días, ya cambiaron los tiempos, pero se disfruta. Y ahorita es la temporada en donde todos nos reunimos en una sola habitación en mi casa, porque es la refrigerada. Es la de la unidad, el tiempo de unidad. La necesidad de poder dormir un poco. La necesidad, sí, es que ahora está difícil dormir. Sí, pero gracias a Dios por todo lo que Él nos da en todo tipo de clima, en todo tipo de tiempo y en todo tipo de situación. Y cabal, como estábamos hablando hace algún momento, vamos a hablar de Josué y Caleb. Y digo yo, Josué y Caleb en la integridad, sí, cuando los veo, digo, sí es cierto, Josué y Caleb fueron personas que así como se presentaron, así vivieron.
Sí. Y es que esa es la cuestión. Uno se define de una forma, pero muchas veces el testimonio o la forma de vivir, como quiera decirle usted, la forma de comunicarse, de expresarse sin hablar, es diferente. Es que su forma de actuar definió aún en los tiempos donde los querían linchar. No por eso cambiaron, Sí. porque casi los linchan. Casi sí, es que ellos estaban en contra de todos. Y acuérdense que no estaban aquí hablando de, ay, fíjense que vimos esto, fíjense que vimos los otros, como que estuviésemos nosotros tres diciendo qué fue lo que vimos, sino eran personas que cada una de las que se presentaron querían tener autoridad, querían tener la razón, porque eran los príncipes, como bien decías, de cada pueblo que estaban ahí. Eran 12 tribus las que estaban reunidas dando su reporte. Tenían liderazgo ellos. Y 10 de esas 12 tribus tenían un liderazgo negativo, que era el Sí. problema. Y fíjense que... No siempre la mayoría tiene la razón. No, exactamente, ese es el asunto. Y a mí me llama mucho la atención porque recordemos de que Josué venía de Efraín. Y Efraín era militar. Era aparte de eso, venía de, ahí sí que como hoy diríamos, pero es que su papá fue diputado, su papá fue alcalde, Fue o fue coronel. presidente, de hecho, ellos podían decir, es que su abuelo fue presidente, o bisabuelo, vienen de una línea así, porque Efraín venía de José, y José era... O sea, mejor dicho, José venía de Efraín, así es el asunto. Entonces, ellos estaban acostumbrados a tener cierto título por causa de Egipto y de cómo se dieron las cosas entre De todas ser las príncipes. tribus, sí, de ser príncipes y de ser gobernantes. Y Caleb, todo lo contrario. Bueno, no todo lo contrario, pero sí con otro enfoque, que Caleb venía exactamente de esta tribu de Judá, en donde eran adoradores, eran más de templo, más de otro tipo de situaciones, pero los dos creían en lo mismo, creían en lo que había dicho el Señor, eso era para ellos la palabra, no importaba que vieran alrededor. Y es que cuando se paran y cuentan y los otros se ponen en contra de ellos, a mí me admira que la Biblia describe que el grupo se amotinó. Sí. Y ya viendo ante la presión, cualquiera se doblega. Sí. Pero ellos se mantuvieron. Sí, porque lo superaban en número. Dejemos que se mantuvieron. Es que una cosa es mantenerse, decir, no, pero yo creo otra cosa. Y otra cosa es imponerse. Caleb se impuso. Sí. Dice que hizo callar a todos y aún frente a Moisés, él dijo, no, pero aquí es donde fluye leche y miel y esta es la tierra que nos dio el Señor. O sea, y por eso mismo es como, miren el fruto que tenemos aquí, o sea. y ojalá como una Walter mano. hizo la mano ahorita de levantar el fruto, no, lo llevaban entre dos un racimo de uvas. Fíjate que los nombres en la antigüedad representaban mucho el carácter de las personas. Sí. Y yo sigo creyendo que uno define también un poco el carácter de las personas con el nombre. Y los Caleb que yo he conocido son así, intrépidos, así muy valientes, muy leales a lo que creen. Y son así, o sea, muy entregados. Yo les digo, ay, no le van a poner a ningún nieto Caleb, porque los Caleb sí son bastante... Sí. eufóricos. Así, muy intrépidos, muy aventureros, muy explosivos. Muy explosivos. Sí. Ajá. Y la pregunta acá sería, ¿ya descubrieron ustedes cuál es su origen? Qué bonito es empezar a encontrar el origen. Sí, que yo vengo de aquí, que los papás de mi abuelo, que los papás, y uno... Yo soy italiano. Mi esposa... Casi le da un infarto aquí a alguien. Sí, es que Walter es italiano porque en Italia en este tiempo llevaron muchos de África. No, él bromea mucho con eso. No. Pero la verdad es que uno empieza a encontrar orígenes y uno los busca para tener razón de quién es uno. Así es. Y ese es el asunto. Uno busca el origen para tener razón de quién es uno. Así es que lo que pasa es que mi papá... yo no sé si les pasó, pero conocí gente. De hecho, mi mamá nos contaba hace mucho tiempo cuando ella
pues ya había sanado todo eso en su corazón, de que ella decía, sí, es que mi papá es alguien que viaja mucho y por eso es que no viene a las reuniones, porque es muy importante. Pero no era cierto, no estaba presente en el hogar por un problema que él tenía, entonces lo recluían a una parte. Entonces ella trataba de mostrar un origen diferente. El asunto aquí es que según nuestro origen nos definimos, y hay que entender de que no importa cuál es nuestro origen, podemos tener como origen al Señor. Así y es. eso nos cambia completamente. Muchas veces podemos pensar en cuál es nuestro origen, pero muy pocas veces pensamos en nuestro destino o en dónde queremos llegar, y es ahí donde nosotros debemos centrarnos. Josué y Caleb tenían una misión clara hacia dónde querían llegar. No les interesaba en dónde estaban o de dónde habían venido. Lo único que les interesaba a ellos era que Dios les había prometido la tierra y que ellos la iban a conquistar. Y esa visión queremos compartirte el día de hoy. Sé detallista. Observa y escucha lo que quisieran o necesitan quienes te rodean. Una cartita de ánimo, una salida a comer, un regalo significativo, un detalle oportuno, provoca que quienes te rodean no solo sepan tu cariño, provoca que lo sientan. Las relaciones largas y trascendentes no suceden sin esfuerzo. Tu buena actitud hará la diferencia. 107.1 FM. Buenos días, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poderles saludar este lunesito diferente, un lunes muy diferente porque qué raro que hoy amaneció, estamos en una época de calor insoportable porque anteayer y ayer, qué calor tan impresionante, Sí. Calor impresionante. Y hoy pues amaneció nublado, venía yo para acá tranquilo, nublado, y estaba rico. Dije yo, una hora más, pero ahí vi la hora y las 7, no, me voy. Tenía que estar aquí con mis hermanos tertulianos y también compartir con ustedes pues este temazo, la verdad que es un temazo. Mi nombre es Luis Oliva y pues vamos a estar compartiendo siempre pues el tema del mes es caminaré en integridad y el tema de hoy es José y Caleb. Josué. Es que yo tengo ese problema con el José y el Josué. Ajá. Los asemejo siempre. Según tengo entendido, Josué y Caleb pues tenían una misión, tenían pues su fe puesta en Dios y tenían mucha valentía para seguir delante de esa fe, porque tenían un solo destino, ¿verdad? Y bueno, nos deja una gran lección porque estos dos personajes bíblicos pues fueron de los 12, se supone que fueron de los 12 espías de Moisés, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí. Ajá, entonces sí nos dan una gran lección de valentía, porque a veces dudamos demasiado de nuestra propia fe. Dudamos mucho de nuestra fe. Cuando nos pasan muchas circunstancias. Yo te voy a ser muy honesto y me voy a poner como ejemplo. Pero precisamente 2 semanas atrás, más o menos, 2-3 semanas atrás, me había afectado ahí por la pérdida de unas cuestiones materiales, pues de equipo. Y dije yo, bueno, señor, ¿y qué está pasando acá? Porque todo estaba bien, pues era un equipo casi que no nuevo, pero sí tenía muy poco recorrido. Yo decía, bueno, señor, ¿y qué está pasando acá? O sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y precisamente, pues, en esta temporada, que es una temporada un poco baja, ¿verdad? Donde los ingresos son pocos y... Sí, cuando uno tiene plata y algo se pierde, no importa, lo repongo. Pero cuando las cuestiones están cortas, es que difícil. Entonces ahí sí hubo como que el juego ese de que ¿y qué está pasando con esto? O sea, me puso a prueba la fe, pero ahí sí que ni modo, tocó que agradecerle a Dios y pues Dios bendito abrió las puertas y ahí logramos recuperar eso, pero sí nos pone a prueba a veces la vida, nuestra fe.
Y fíjense que cuando estaba en estos textos y veía eso de cómo ellos se impusieron, como decíamos, a los demás, esa parte de ser diferente a pesar de todos, no a pesar de todo, sino a pesar de todos, eso es cosa seria, porque la presión de grupo es una cosa que es muy complicada de soportar, porque el ser humano, si algo le afecta, es el aislamiento. No el aislamiento por estar solo, sino el aislamiento por dejar de pertenecer. Cuando dejas de pertenecer, porque a ellos quiere decir que 10 estuvieron en contra de ellos, y aquí solo habla que dijeron no, pero esto es nuestra tierra, pero ya no habla cómo vivieron los siguientes años, porque ellos estaban al contrario, y al final pareciera que se hubiese hecho la voluntad de los 10, porque no entraron. Entonces el primer año, el segundo año, nos salimos con es que ellos no entienden, ellos creen que podemos ir, pero la verdad es que estamos mejor aquí, ¿o no? Y esa parte de ser diferentes a pesar de todos, eso es una cosa tan difícil. Es en otro caso, tus demás compañeros, si se les pierde equipo o algo así, hubieran dicho, pero de todo tipo de... Sí. y hecho, ¿verdad? Y no buscando quién se las debía, sino quién se las pagaba. Y el ser diferente, no, ya Dios va a tener el control, aunque uno por dentro esté, Señor, y aquí que... Y es que ser diferente pasas por raro. Sí, te convertís claro. en la persona rara. Qué raro es ese. Mi papá siempre ha dicho raro no, diferente. Sí. Raro son otras cosas, pero la gente es diferente. El clima. Sí. Y lo fuerte aquí es que ellos no solo se representaban a ellos mismos, sino una tribu completa dependía de la decisión de ellos. Ya me imagino cuando decían, ¿qué hicieron? Ustedes nos pusieron en evidencia. Y como siempre, y eso es típico de los judíos, siempre los judíos van a estar buscando quién es el que queda en el puesto más conveniente. Número uno. Número dos, los judíos siempre van a discutir en contra del que está al frente. Ejemplo, ahorita con todo esto que pasó en Israel, que no quiero entrar en polémicas de eso, sí, pero la gente decía, sí, que los mismos judíos no están de acuerdo con el líder que tenían, y no es eso, es porque por naturaleza ellos no van a estar de acuerdo. Es así, en todo funcionan así. Los guatemaltecos tendrán algo de judío. Yo digo que sí. Venimos de esa raza. Nunca están de acuerdo con el líder. Sí, la verdad es que... Ni con nosotros mismos estamos de acuerdo. Ajá. No, pero la verdad es que a mí me impresiona, siempre me ha impresionado la vida de ellos, y por eso decía, mis hijos llevan esos nombres, sí, Josué y Caleb. Importantísimos nombres. Sí, pero el ponerse al frente, el defender lo que creían, el creer a un Dios que humanamente era imposible, porque es que no era descabellado lo que los otros estaban diciendo, o sea, estaban hablando con una realidad, o sea, no estaban diciendo cosas que no eran correctas, pero como ellos no se basaban en la realidad que veían, sino en la promesa que Dios había hecho. Y es que eso es lo difícil. Los otros decían, no, es que hay gigantes, o sea, ahí es imposible que nosotros nos van a ver como langostas, como cucarachas, diríamos ahora. Y nos van a destruir. Y humanamente era así, o sea, estaban en lo correcto. Podríamos decir hasta la prudencia jugó ahí. Sí, y es que y encima de todo esto tenemos que pensar, vaya, nosotros hemos visto siempre como al enemigo a los que habitaban Canaán. El problema con esto es que ellos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero puede venir alguien más, en el caso de donde nosotros dirigimos, o donde nosotros estamos liderando, digámoslo así, hablo empresa, hablo cualquier cosa, y dicen, no mucha, pero hoy no tengo ganas de hacer nada. El jefe dijo, o dijo, fulano lo dijo, así pues, y no se lo pasan. Pero si lo dice otra persona, dice, sí, hoy no hagamos nada, jajaja, y lo agarran de chiste. En el caso de ellos, cuando ellos se antepusieron, la gente estaba esperando que ellos quedaran en vergüenza. La gente decía, ¿y estos ridículos qué están haciendo? ¿Y estos qué creen que va a pasar?
Y hay una parte que vamos a ver más adelante, pero que un detalle que a mí me llama mucho la atención de esto, de ser diferente a pesar de todos. Caleb, dirigido exactamente a Caleb. Caleb luchó por la tierra de las 11 tribus. Pero las 11 tribus no lucharon por su tierra. Ya después cuando él... le tocó solito. Él les ayudó a todos para conquistar su tierra. Pero la tierra de él, allá como los demás ya estaban ocupados en su tierra, no tuvieron tiempo para ayudarlo. Y 40 años después 40 estaba años. peleando por su tierra. Sí. Porque ya todos ya tenían y entonces le quedó tiempo para él. Sí. Exactamente. Y esa es parte de ser una persona, un hombre o mujer íntegro. Porque ellos pues decían de lo que vivían, pues vivían de Dios y lo vivían. No solo lo decían, mire, yo soy cristiano y pues hago esto y el otro, ¿no? O sea, ellos decían su fe y lo que profesaban y vivían dentro de ello. Pues eso es hacer una persona totalmente íntegra. Y hoy en día va a hacer mucha falta una persona íntegra porque vivimos de realidades, ¿verdad? Así De es. ilusiones. De ilusiones, perdón. Sí, de ilusiones. De ilusiones. Exactamente. ¿Y saben que no es una ilusión? El corte comercial El corte. que vamos a hacer ahorita. Así que les invito a que se queden en sintonía de Radio Alternativa. Ya volvemos. Mantente en paz. Lo que viene es mucho mejor que todo lo que dejaste atrás. La esperanza está en Dios y sus planes para ti son perfectos. No debes de preocuparte por el futuro, solamente deleítate en su fidelidad. Alternativa. Escucharla es mi pasión. ...107.1 FM... ...te conecta con Dios. Qué alegría poder estar con ustedes, qué bendición y qué importante poder platicar aquí con mis compañeros y platicar con cada uno de los que nos escuchan. Así es que les invitamos a que nos escriban o nos manden un mensajito de voz al 4215-8766. Nos encanta cuando escuchamos esos mensajes y nos imaginamos por qué lugar andan y que se animan a hablar. Se oyen a veces buses, se oyen a veces carros o bocinas de lo que va pasando cerca de estas personas, o alguien voceando, vendiendo algo, unas empanaditas podría ser para ahorita. Gloria a Dios. Amén. Pero esa parte de tener comunicación para nosotros es muy importante porque nos ayuda a entender puntos que ustedes han visto que nosotros no hemos visto. Y eso es lo importante de una tertulia, que cada uno de nosotros expongamos la parte que el Señor nos hizo ver en las historias que vemos o en los mensajes que vemos o las citas que estamos encontrando. Pero ahorita vamos a seguir hablando de esto y después de hablar de que ellos eran diferentes a pesar de todos, queremos ver esta parte donde ellos mantenían viva la fe. Y una cosa es decir, mantén viva tu fe, mantén viva tu esperanza. Y otra cosa es vivir con la fe viva durante cuánto tiempo. José y Caleb pues vieron de manera temeraria para todos los demás esta tierra que para ellos era como que el faro de luz para los jóvenes, el lugar que iban a conquistar. Y lo más probable es que los demás que no fueron a la expedición dicen, lo que pasa es que ellos porque no tienen experiencia, ellos creen que la tierra va a ser tan fácil conquistarla, diría mi abuela. Y es que no solo es de inflar y hacer botellas. Entonces los ninguneaban, diría también mi abuela, por su juventud. Los decían, si es que estos no están viendo los gigantes que están, no están viendo la política que hay en el lugar. Estos gigantes no estaban desmirraditos porque tenían un lugar que producía leche y miel, uvas grandes, producía de todo. Entonces era un lugar próspero. Y era un lugar que se había desarrollado. Y es que esto tenemos que entender. Es como que si nosotros el Señor nos dice, bueno, tienes que conquistar la tierra que te prometí, la tierra que nos toca es al norte. Y estos lugares están mucho más desarrollados que nosotros.
tienen una milicia mucho más grande que la de nosotros, y si nos ponemos a la par de si fueran los norteamericanos, pues ay Dios, les llegamos a muchos a la cintura por el tamaño. Así era exactamente como pasaba con los israelitas y con los cananeos, que habían pues muchas diferencias en todo tipo. Humanamente las diferencias eran grandes. Grandísimas. Y todos los demás no era una postura ilógica, estaban narrando lo que estaban viendo, pero la de ellos era una postura de fe porque estaban narrando lo que estaban viendo según lo que Dios les había dicho. Y esto es lo importante para nosotros, que es según lo que Dios nos ha dicho. La pregunta aquí sería, ¿qué meta imposible te has retado y que has avanzado con determinación hacia eso? Bajar de peso. Uy, Por eso, dos. eso es una meta imposible. Ay, No, no sé. esa- Luis dice por dos. No, Luis, estás No, mira, dichoso. a esta edad se nos sube todo: colesterol, cortisol, peso, Triglicéridos, Son los Sí, grandes claro. gigantes de nuestra Son vida los ahora. grandes gigantes de nuestra vida. A esta Mantenerlos edad. abajo. Mira, Y mantenerlos abajo es una gran lucha y no, una es gran que fe. yo los mantengo abajo. Sí, hasta el pero- suelo. hasta el suelo. Sí, No, De lo pesado que son, se doblan. ¿eh? Sí, hay muchas. Nosotros los hombres tenemos un pensamiento diferente al de una dama, al de una mujer. Y las metas de una mujer son muy diferentes. Tienen un nivel inalcanzable para un hombre, porque la mente de la mujer vuela. La mente de la mujer es grande. Entonces siempre ha habido una discusión entre la fe de una mujer y la fe de un hombre. A veces la fe de un hombre tiende a torcer el brazo y desmayar un cachito. Entonces por eso siempre digo, jóvenes, si se van a casar, miren que su esposa tenga la misma visión de ustedes, porque póngale que hace años yo no me miraba donde estoy ahora. Me miraba diferente, en una condición diferente, tal vez un poco egoísta, pero ahí sí que Dios tuvo que hacerme pasar por un proceso para tener lo que tengo ahora. Pero no es porque lo haya hecho yo o lo haya pensado yo, sino que simplemente la fe y la mentalidad de mi esposa me ha hecho cambiar. Por eso le digo, la fe de una mujer es muy diferente a la fe de un hombre. Y en este caso, hay que mantener esa fe donde uno la tiene sin desmayar, porque uno tiene una visión, uno quiere llegar hasta allá, uno quiere conquistar esa tierra, ¿verdad? Uno quiere llegar a comer ese festín, esas frutas grandes, esas verduras grandes, todo. Pero pues no lo es que así había ahí. nomás, sí. Exactamente, tenemos que pasar un desierto, pero cada estación que nosotros hacemos tenemos que conquistarla. Cada lugar donde nosotros paramos a hacer un refresh o hacer un break, tenemos que conquistarlo, porque ahí alimenta nuestra fe. Y hay paradas o hay cosas gigantes que hay que conquistar día tras día. Por ejemplo, algo muy sencillo, levantarse temprano. Todos aquí así como que... Ajá, ajá. así, ajá. No, sí. Sí, o sea, A mí me cuesta. Nosotros lo vemos así, y hacemos chistes y todo, pero hasta eso se convierten en obstáculos para lograr nuestras metas. Claro, sí. Lograr lo que queremos hacer. Muchas veces la comodidad, El acomodamiento. hasta la pereza, el teresa. relax, el tomarnos un tiempo nos resta y van convirtiéndose en pequeños gigantes, lo voy a decir así, Sí. que nos van robando el hecho de llegar a nuestra meta. Josué y Caleb creían en algo muy especial. Ellos fueron los únicos que entraron, y creo que de esto vamos a hablar más adelante. Sí. Fueron los únicos que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida y la disfrutaron, porque Moisés, el gran líder, la vio desde lejos. O sea, la vio, pero no la Ni pudo él mismo disfrutar. entró. Yo, en lo personal, yo a veces me decía la pregunta y decía yo, pero ¿por qué llevaron frutos? ¿Por qué cortaron? Y fue necesario llevarlos, o sea, Para que vieran. para que vieran. Y aquí es donde me sorprende porque tanto los otros 10 tuvieron las mismas perspectivas, las mismas situaciones, vieron los mismos gigantes, vieron todo, o sea, lo mismo que Josué y Caleb, pero la confirmación
yo veo una confirmación en los frutos donde la promesa de Dios, o sea, ellos vieron la tierra y dijeron, wow, pero cuando vieron los frutos dijeron, en realidad, y porque eso lo mencionan ellos, en la tierra que fluye leche y miel da estos frutos. O sea, ellos vieron una promesa cumplida ahí, vieron el poder de Dios ahí manifestando y lo quisieron trasladar al pueblo, pero lamentablemente el pueblo se cerró nada más en los gigantes. Y eso es algo en lo cual hoy queremos compartir, de la perspectiva que nosotros tenemos. Y es que hay algo aquí que me acabas de decir que me hizo clic. Los frutos para los 10 eran el motivo de decir, no, mire, si los frutos son así, ya se imaginan la mano de quien corta esos frutos. Sí. Y los otros dos decían, porque no, entre dos personas cargaron un racimo. Sí, en cambio los otros, miren la promesa cumplida, miren qué gran promesa Entre tenemos. 2 personas llevaban una uva. Y los otros diciendo, no, si esto está, si así son los frutos, ya se imaginan a los gigantes. Y cuando yo escribí aquí, era un faro para los jóvenes, yo no sé si les pasó, seguro les pasó porque si no estuvieran aquí. Pero ya venían los papás de sus amigos y ya viene otra vez a sonsacar a mi hijo. Josué y Caleb eran sonsacadores, o sea, ellos se inspiraban a los jóvenes. No, mucha, vamos, así vamos a conquistar. Y los papás, tranquilo, vos no estás para esto. Y se van a morir mis hijos y se van con estos 2 agitadores. O sea, estos los miraban de una forma muy diferente. Muy guanerges. Sí, por eso guanerges. decíamos en otro segmento que hasta la prudencia en los 10 jugó un papel importante, porque ellos decían, sonaba prudente, o sea, no estaba descabellado, lo que estaban diciendo los otros era descabellado. O sea, cómo iban a entrarle a una tierra, no tenían el poder militar, no tenían la experiencia, o sea, no tenían el tamaño. Era lógico que pensaran de esa manera, o sea, la lógica lo llevó, y lo que decía Luis al inicio, los hombres a veces son más de lógica y por eso a veces les falta un poquito de fe. Falla, exacto. Ajá, por eso, porque ven las cosas con la lógica y no con los ojos de la fe. Cuando Dios ha dicho, esfuérzate, sé valiente, o sea, la parte humana hazla tú, la parte divina la haré yo. O sea, en otras palabras, la parte natural y la sobrenatural la hará Dios. O sea, nosotros con la parte natural y Él hará la sobrenatural. Así es que Dios nos ayude que Dios nos ampare. Que Dios nos ayude. ¿Quién podrá salvarnos? Pues nada más y nada menos que Dios. Dios tiene para ti algo nuevo. Hay más por venir. Seguimos gritando nuestra alabanza incluso cuando estamos rodeados de problemas, porque sabemos cómo los problemas pueden desarrollar una paciencia apasionada en nosotros y cómo esa paciencia a su vez forja el acero templado de la virtud, manteniéndonos alerta para lo que Dios haga a continuación. En una expectativa alerta como esta, nunca nos quedaremos sintiéndonos estafados. Todo lo contrario, no podemos juntar suficientes recipientes para contener todo lo que Dios derrama generosamente en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Romanos 5, 3 al 5. 107.1 FM. Muy bien, estamos de regreso hablando de este tema tan interesante de Josué y Caleb. Hoy estamos hablando de estos 2 personajes que realmente tienen mucho que enseñarnos acerca de la integridad, acerca de mantenerse firme. ¿Sabían ustedes que la integridad tiene 13 pilares? 13. 13. No me la sabía yo. 13 pilares que forman parte de la integridad, y el mantener tus convicciones es uno de esos pilares. Entonces, estos chicos en ese tiempo, porque en esa época tener 40 años era joven, se les consideraba joven el patojo. ¿Mande? Somos jóvenes. ¿Mande? No, haciendo un paréntesis en eso, ya que tocaste el tema, cuando yo era de verdad patojo, Ya ratito. murió el papá de una amiga, y murió de 45 años, algo así. Todo el mundo decía, ay, tan joven que murió, pero yo tenía como 18 años, decía, joven yo decía en mi mente, joven yo, él ya estaba grande.
Ya cuando pasé por los 45, que ya pasé un poquito más de 40, dije, ay, sí, estaba joven. Y ahora es que, mira, entiendo. pues, Sí. para mí los 40 es una edad muy bonita, te voy a decir por qué. No porque esté en los 40, sino porque uno tiene la experiencia. Ya no tenés la inexperiencia de la juventud, sino que ya tenés cierta experiencia, cierta madurez, cierta sabiduría y tenés todavía fuerza. Sí. Todavía, no la fuerza de los 20 años, de la juventud. No esa fuerza, todavía tenés fuerza, pero sumarle fuerza y sabiduría a los 40 es una edad muy especial. Sí, es muy efectiva. Y Sí. Ya sabe qué pastilla tomar, nos ocurre diría. como los alacranes. ¿Sabían ustedes que el alacrán más peligroso es el alacrán pequeñito? El joven, el alacrán joven. El canchito. Porque no sabe medir la cantidad de veneno. Entonces ellos miden la cantidad de veneno porque tienen que guardarlo para su siguiente comida. Este como no sabe porque es inexperto, lo inyecta todo y hasta él puede arruinar lo que se iba a comer, aparte de que se queda sin veneno. Y esto nos pasa en la juventud. Creemos de que tenemos todas las fuerzas y a veces arruinamos nuestra vida en esa edad porque no tenemos la experiencia de dosificar lo que tenemos Exacto. que hacer. Y en este caso de Josué y Caleb nos presentan esa edad. Ellos tenían alrededor de 40 años cuando salieron de Egipto. O sea, ellos habían vivido como esclavos 40 años. Pasan 40 años en el desierto porque por no creer la promesa de Dios les tocó dar vueltas. Y muchas veces nos va a suceder así. Por no creerle a Dios las promesas, nos va a tocar dar vueltas y vueltas hasta que nuestra fe esté preparada, hasta que estemos listos para tomar la promesa que Dios nos da. Y ellos les tocó 40 años dar vueltas en el desierto, Sí. primero como esclavos, luego en el desierto viendo la mano de Dios, pero teniendo lo suficiente y viendo de lejos, porque ellos miraban, o sea, ellos ya sabían que había la tierra prometida, viendo los frutos de la tierra prometida desde lejos. Sí. Yo solo me imagino la frustración de ellos cada La día. paciencia. Cada día. Y los primeros años ver, híjole, se murió fulano. Híjole. Y ya cuando ya iban llegando a los 35 años y ya entendimos que era lo que Dios estaba diciendo. Número 1. Número 2, Señor, que por favor nosotros sí pasemos. Porque se estaban acabando todos los que estaban. Y ellos por su fe seguían ahí, por la fe que habían tenido en ese tiempo. Sí. Y estaban los que sí les dijeron, sí, vamos, los que no tenían voz y voto en esa época. Sí, porque los menores de 20 años no tenían voz y voto en esa época. Ellos no podían opinar. Y ellos ahora ya tienen 60 años, Sí. 50 años. Ya son personas maduras, pero en ese tiempo con mucho más fuerza que la que tenemos ahora. Y ellos, esa integridad de mantenerse durante 40 años creyendo la promesa que Dios les había dado, Sí. no desfalleciendo, no cambiando de opinión. Y el primero es bueno, el segundo, ¿cómo decías tú? ¿Cómo así el segundo? Aquí hay que entender algo. Cuando uno es buen primero es porque fue buen segundo. Y esta parte tenemos que comprenderla bien. Si yo soy líder y creo que mando a todos, pero nunca aprendí a obedecer, no voy a ser un buen líder. Voy a ser un dictador, voy a ser alguien que tiene plata y por eso lo paga para que lo sigan, o voy a ser alguien que no entiende razones y va a pique. Cuando uno es un buen segundo y aprendió cerca de los líderes que hubieron, y ellos aprendieron, o sea, tenían 40 años cuando salieron, quiere decir que ya habían aprendido de sus 30 años en adelante, ya habían estado entre los adultos y habían aprendido a ser buenos segundos. Que estuvieran cerca de Moisés, quiere decir que los más viejos que ellos les habían dicho que vayan ellos, que le aprendan ellos porque en ellos confiamos. Entonces tenían la confianza, eran buenos segundos, eran aquellos que dijeron vayan a ver la tierra y vean con los ojos que Moisés estaba viendo. Porque Moisés no entra porque no cree en la tierra prometida, entra porque desobedeció en otra cosa, no entra porque desobedeció en otra cosa al Señor. Y yo siempre he creído, no voy a contradecir la palabra del Señor porque así lo dice, que fue por eso, pero también porque ya en la época que ellos van a entrar a la tierra prometida,
Moisés ya está grande. Grande. Él no era un líder militar, Sí. que necesitaban un líder militar, alguien que se hubiera formado. Josué ya había enfrentado varias batallas y Moisés había estado con los brazos extendidos, Sí. pero su cansancio por la edad ya era grande. Entonces, ellos necesitaban un cambio de líder para el cambio que tenían que hacer de entrar a la tierra prometida. Entonces Dios dice, bueno, tu tiempo ha llegado. No te puedes quedar con ellos porque entonces vas a seguir siendo el líder. Y tomen este patrón que hubo aquí. Moisés estuvo a punto de que Dios lo matara porque no había hecho el pacto que tenía que hacer. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel cuando lo recibe Josué? Impuro. Porque no habían hecho el pacto. O sea, necesitaban esa parte de ese buen segundo que sabía hacer las cosas, pero que nunca le dijo, pero Moisés no has hecho esto. Nunca juzgó a su líder. Pero en ese momento, él tuvo que retomar lo que habían dejado los otros. Entonces, bueno, aquí afilemos el pedernal y démosle a todos porque tenemos que entrar como es. Tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, fue un buen segundo y por ser un buen segundo, sabía ser líder. Sí, en todo momento respetó la autoridad de Moisés. O sea, Sí, y cuando, por ejemplo, Moisés sube al monte, a mí me sorprende eso, sube al monte a hablar con Dios, él se queda esperándolo. Ajá. A medio camino. O sea, él no tenía el permiso de subir hasta donde estaba el líder. 40 días. Sí, eso Sin es lo celular, que yo... decir, ¿que estás bien? ¿Cómo te va? Y pura fe. Moisés está arriba, hablando con Dios, no sintió el tiempo. Pero él está a medio camino, no está ni con el pueblo, ni con Moisés. Ya me imagino todas las piedras que apiló. Está esperando. ¿cuánto solitario jugó? O sea, sí, él está esperando. O sea, él está esperando. O sea, qué difícil ha de haber sido esperar como el segundo. No podía irse, no podía dejar su puesto, no podía abandonar al líder, no podía ir donde el pueblo. O sea, esos 40 días también fueron complicados. Fueron complicados. Y fue como segundo. Y se mantuvo esperando, confiando. Y si lograba ver al pueblo abajo y ver que estaban haciendo cosas que no... Pero no, es que él tenía la perspectiva de ambos. Lo que estaba haciendo el pueblo y lo que estaba haciendo Moisés arriba. Y no decir, tomarse las tareas que no tenía que tomarse como justiciero. Voy a bajar y voy a decirles que... No, él estuvo en el lugar, por eso es un buen segundo. En el lugar que tenía que hacer. Y a pesar de lo que podía haberle sucedido en su interior, decir, voy a ir y voy a amonestarlos, él se quedó en el lugar donde tenía que estar. Sí, esperando. y siempre estuvo a la par, siempre estuvo aprendiendo en silencio. A mí me sorprende eso. Él aprendió en silencio, fue muy obediente a Moisés, acató lo que tenía que hacer y fue formándose de esa manera. Exactamente. No se habla mucho acerca de Caleb, pero me imagino que estuvo muy cerca en ese sentido, pero al que Dios y Caleb, de verdad, ahorita que lo mencionas, que no se habla, pero que Caleb no perdió el entrar a la tierra prometida por causa de ese becerro. Quiere decir que Caleb, él sí lo vio porque él estaba abajo. Ajá. Y se apartó o lo impidió. O se fue a medio camino con Josué, pero, o sea, la Biblia no lo dice, pero no se contaminó. No se contaminó. Sí vivieron una vida muy íntegra a lo que ellos tenían que ser. Sabían su propósito, sabían a dónde tenían que ir y aunque no tenían el mando en ese momento, no se contaminaron. Y la presión del grupo no los contaminó porque Aarón, la presión del grupo lo contaminó. Sí. O sea, le dijeron, haznos un becerro para que lo adoremos. Y él a la presión del grupo cede. Sí. Josué y Caleb no, se mantienen firmes a lo que han creído, a lo que es correcto, se mantienen íntegros. Y muchas veces nos sucede así en la vida. Debemos mantenernos íntegros y vamos a pasar por raros, por locos, por aburridos. O sea, nos van a decir de todo porque mantenemos las convicciones que creemos. Creemos que debemos agradar a un Dios todopoderoso.
que a pesar de que las circunstancias digan lo contrario, él ha prometido muchas Aquí cosas. tenemos un raro, un loco, un aburrido ahorita porque se prometieron amor eterno, pero la chica no está. Y estaba aquí Está solo. triste. Es puro Josué y Caleb, porque Sí, pero ya estoy feliz. está a medio camino. A medio camino, ni arriba ni abajo. Ni arriba ni a abajo. media sí. montaña. A Media montaña. Entonces la fe media y la montaña. convicción tiene que estar, porque todos los demás alrededor, ¿quién no te mira? Alguien podría decir, "Ay, no está aquí, hombre". Pero no es así. Él, las convicciones y la integridad de su liderazgo tiene que verse en esos momentos de soledad, en esos momentos donde no hay quien te pueda juzgar y sí hay quien te quiera empujar. Sí. Muchas veces perdemos el norte, diría el buen Chapín, perdemos el norte por estas cosas, ¿verdad? Si imagínense que estos dos amigos hubieran optado por seguir la presión de los demás, ¿verdad? Adorar el becerro. Hubieran perdido el norte, hubieran perdido todo lo que ellos pues lograron hacer en mucho tiempo. Pero también No hubieran entrado. Pero también miramos otra cosa, lo que usted decía. Hay muchas veces que con una cosa muy mala Dios nos hace pasar muchas vueltas, pero es para moldear nuestra fe. Es porque si nos hace falta algo para lograr ser íntegros, Dios nos va a mantener ahí. Y por mucho que nosotros brinquemos y digamos, Señor, ¿qué está pasando? Pero si no nos autoevaluamos y nos hacemos eso que nos falta, ¿verdad? Para llegar a la tierra prometida, a donde tenemos esa visión llegar, vamos a pasar dando vueltas más de 40 años en lo mismo. Vuelta y vuelta y vuelta. Y vueltas creo que nos tiene aquí nuestro amigo operador, porque ya nos hizo señas hace un ratito. Van a tiempo. Por eso no les quería tener presión, porque dije que se tomen su tiempo, como algunas personas esperan ese tiempo para la respuesta de Dios, y es lo que vamos a hablar a continuación. Pero primero vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Dios te dice hoy, no fuiste un accidente, no fuiste producido en masa, no eres un producto ensamblado en línea. Fuiste deliberadamente planificado, especialmente dotado y amorosamente posicionado en la tierra por el Maestro Artífice, Dios. Radio Alternativa, tenemos lo mejor para ti. Descúbrelo. Radio Alternativa, 107.1 FM. Muy buenos días, gusto de saludarte. Seguimos en sintonía de tu programa cada mañana. Un gusto poderte saludar. Puedes comunicarte con nosotros a través del 42 15 87 66 y dejarnos tu aporte, que nosotros con gusto estaremos leyendo y compartiendo el día de hoy. Que estamos hablando de Josué y Caleb, dos personajes que la verdad eran dos espías que todos sabemos y entendemos que un espía quiere pasar inadvertido, pero la palabra de Dios hace que ellos pasen por una puerta muy grande, en la cual reconocen su integridad, reconocen la labor, reconocen la actitud que ellos tuvieron. Pero también algo que resalta la Biblia es la paciencia que han tenido, no solamente en el hecho de esperar en el momento preciso para poder entrar a la tierra prometida, sino también para ser recompensados por lo que ellos tomaron en algún momento o la actitud que decidieron tener en algún momento de sus vidas. Ahorita que hablabas de espías, me recordé cómo saludaba a Caleb. ¿No sabías cómo saludaba a Caleb? ¿Qué Caleb? Caleb, el de la Biblia, ¿no? Decía Lev, Caleb, como era espía. Bond. James Bond. Para los que no tenían la referencia, pues ahora es Lev. Sí. Caleb. Pero la verdad es que fíjense que siempre buscamos cosas que nos inspiren para poder esperar. Espera el triunfo, ya lo encontrarás. Ve las pequeñas señales que Dios te da. Y uno está buscando estas señales, pero a veces no hay. A veces no hay señales. Y es la prueba de nuestra fe. Y la prueba de nuestra fe se convierte en paciencia. Y esa paciencia es lo único que nos sirve como escudo contra la duda.
esa duda de que nosotros sabemos que este es el camino, pero a los demás le está funcionando mejor el asunto, están prosperando más. Me recuerdo de David cuando se queja y dice, es que estoy viendo a todos los malos prosperar y yo aquí estoy pues cada vez peor. Y en este caso ellos decían, pero si nosotros hicimos lo correcto, nosotros sí te creímos, Señor. Y ya van 10 años de esperar, 40 años de esperar. Vaya, y no es 40 años de esperar sentados. Hace poquito pues se cambió de alguien cercano a mí de casa, y eso de cambiarse de casa, de verdad que difícil es por todos los telenques que uno carga, que uno va pues adquiriendo. Imagínense tener que levantar el campamento de 5 millones de hombres por lo menos a cada momento. Qué difícil, qué velocidad para avanzar, que ya habían encontrado el lugar donde había agua, ahora ya no hay otra vez, tenían que asentarse nuevamente, lugares desconocidos, animales desconocidos cerca de ellos que podían lastimarlos. En una de las ocasiones estaban cerca de serpientes. Entonces todo este proceso no lo debieron de haber pasado ellos, probablemente según sus pensamientos, porque no eran culpables ellos, eran los otros. Y esa paciencia era lo único que les dio el resultado de entender de que habían hecho lo correcto. Tuvieron que esperar 40 años para entrar. Sí, porque ahorita que lo mencionas, esta parte de la paciencia, no vemos que ninguno estuvo diciendo, bueno, ya que vamos a pasar en el desierto, yo voy a buscar un lugar donde haya agua y voy a construir mi casita, voy a empezar a juntar piedritas, voy a empezar a hacer un techo. No, o sea, siempre fue la actitud de una tienda y diciendo, este no es el lugar en el cual nosotros vamos a terminar. O sea, vemos una actitud bastante aplaudible, a pesar de todo lo que se vivió. Y yo siempre lo he dicho, yo me imagino con qué frustración tuvieron que lidiar Josué y Caleb. Claro, porque ellos, ahorita que dijiste eso de la tienda, les dije, sí es cierto, ellos no celebraban ni celebran Navidad, pero digamos que tienen una fiesta donde todos cambian se ponen sus mejores trapitos. La Biblia dice que en ellos no se envejeció la ropa, pero también tenemos que entender que tampoco cambiaron. Lo que estabas diciendo, no podían pensar al futuro, ahora voy a obtener, me voy a comprar mi nuevo traje, me voy a comprar. Tenés toda la razón, o sea, vivir 40 años diciendo, ya mero, ese ya mero durante 40 años está complicado. Y otra de las cosas, lo que mencionaba ahorita, decía la frustración de que ellos conocieron, entendieron, vieron los frutos. Le tenían cerca la par. Sí, pero, o sea, ellos, los espías, o sea, Josué y Caleb, sí, la palparon. La palparon. Podría decir que hasta comieron del fruto, o sea, comieron del fruto y decir, wow, yo pude comer esto, pero hubiera querido probar lo otro, pero no nos dio tiempo. O sea, ellos tenían esa sensación, ellos querían que el pueblo también tuviera esa misma perspectiva, que tuvieran esa misma experiencia, pero tuvieron que esperar 40 años y decir, y esto pasa por ustedes, porque si no hubiéramos estado ni siquiera era por ellos. Ajá. Sí. Y es que en el desierto estás justo con lo necesario. Sí. O sea, tenían el maná diario. No más. No podían guardarlo. Solo el viernes. Exacto, para el sábado, porque no iba a haber el sábado. O sea, tenían lo necesario para vestir, o sea, todo era lo necesario, no había en abundancia y tenías que depender totalmente de la provisión de Dios, porque no había vuelta atrás. O sea, ahí en el desierto tenías que estar. Sí. Y allí fue donde los preparó, porque les tocó 40 años aprender la lección. Y muchas veces nosotros nos vamos a ver en muchos desiertos repitiendo la misma lección porque no hemos aprendido cuál es o cómo es que debemos entrar a la tierra prometida, o no estamos listos para entrar a esa tierra prometida. Esa parte de no estar listos, a uno le dicen, mucha gente llega y te dice, vas a llegar a tal punto, vas a hacer, o te dicen alguna palabra de esas que tú vas a ser líder de grandes multitudes, y uno dice, sí, lo voy a hacer, pero realmente todavía no tiene las herramientas. Entonces tiene que pasar un tiempo de aprendizaje. Ellos tuvieron el tiempo, si lo vemos por ese lado,
de aprenderle a Moisés. De aprenderle a Moisés todo lo que tenían que saber para dirigir a un pueblo. De aprenderle Y como a que cada uno de perdieron los... el examen varias veces, van. También con Moisés aprendieron lo que no se debe de hacer, porque Moisés hizo algunas cosas que no debían de hacerse. Es todo eso. Ellos cuando ya entraron a la tierra ya llevaban un sistema de cómo atender al pueblo, porque Moisés le dijeron, te vas a morir si sigues atendiendo a todo el pueblo. Pon jueces. Pon jueces, pon ancianos, y si se recuerdan después de esto es época de jueces. Sí. Época de esa organización. Entonces, a pesar de que era por culpa de otros, también había un taller para ellos. Y la paciencia fue lo único que los sostuvo, a pesar de la duda o de la cólera de que por culpa de otros estaban ahí. Sí, dice un conocido y dicho refrán, la paciencia es la madre de todas las ciencias. Y literal, porque uno tiene que ser paciente de primero para lo que uno está pidiendo. Si usted está pidiendo algo para su vida, si usted está pidiendo llegar a un objetivo, que el objetivo pues de estos dos personajes era llegar a la tierra prometida, tuvieron tanta paciencia para llegar, pero la paciencia a veces nos sumerge en un mar de dudas y a la vez nos hace confrontarnos a nosotros mismos qué es lo que nos está fallando, en qué estamos fallando, en un autoanálisis. Y ahí es donde nosotros comenzamos a descubrir muchos errores, muchas cosas que nos faltan. Entonces tenemos que pasar ese tiempo para poderlo corregir, enmendar y poder llegar a ese lugar, prepararnos, porque cuando uno va a una fiesta, uno no va a sport, va con chanclas o con zapato normal, no. Uno cuando va a una fiesta, pues uno se pone el traje más caro. Uno se baña, ahí se baña uno se baña, pues. Ajá. Se echa su locioncita. Se tiene que bañar uno. Sí, no, yo no lo sabía y mi esposa me lo dijo, mira el cielo, se tiene que bañar. Así que chiste. Sí, hombre. Entonces uno se echa su locioncita, se pone sus zapatitos, sus hinchitos, o sea, uno tiene que ir totalmente elegante para estar presentable para esa fiesta. Y así es. Exactamente. Y algo que mencionaba, añadiendo a lo que dice Luisito, y yo me lo imaginaba de esa manera. O sea, yo me imaginaba todo el pueblo así como un corredor en la línea de salida. O sea, todos están listos, todos están preparados esperando una señal. Vienen los espías y dicen, no, ¿qué pasó esto? ¿Va? Y se van quedando algunos, se van quitando, pero Josué y Caleb ahí se quedaron. Sí. Ahí se quedaron. Sí. No los movieron. O sea, ni a los 5, ni a los 10, ni a los 15, 40 años después, ellos estaban listos. Estaban preparados para salir corriendo. O sea, me refiero a salir corriendo en la manera figurada, no en el salir huyendo, sino ellos estaban preparados. Arrebatar lo que era de ellos. Es que la paciencia, imagínense, a veces nos cuesta esperar porque la respuesta o porque el momento en que estamos viviendo ya tenemos un año o un mes, por ejemplo. Las cartas, cuando te mandabas cartas con Abner, no venían a los 5 minutos. No. Y ahora uno se desespera porque me dejó en visto. No, pero me refiero a que muchas veces las promesas uno las espera, o estás pasando una situación difícil y decís, ¿en qué momento voy a salir de ese desierto? Sí. ¿En qué fallé? Y eso, a veces uno cree que ya aprendió la lección, ya la aprendí, ¿por qué no salgo de aquí? Empezamos a culpar al otro, es que fue el otro, es que la culpa la tiene fulano, pero, es que la circunstancia, es que esto. Y empezamos a ver para afuera sin ver hacia adentro. Sí. Esa es una. Y la otra es el hecho de que fueron 40 años. 40 años no se dice fácil. No. O sea, es un tiempo inmenso, es toda una vida. Sí. Toda una vida. El hecho de pasar en ese desierto, hubo gente que solo eso conoció. Y ya tenía 40 años, sí. Nació en el desierto y conoció solo esa vida. Sí. Y para salir de ahí, para creer en algo diferente, en algo mejor, es de creerle a Dios y no desesperarse, porque muchas veces nos vamos a tratar como de desanimar, de desesperar, de tantas cosas, pero ánimo, su desierto no lleva 40 años. Fíjense que uno de los errores
y por los cuales a veces ese pequeño error nos hace volver otra vez a iniciar todo de nuevo, es el quejarse. Sí. Uno comete ese grave error, pero dice, pero yo estoy haciendo todo bien, y ahí ya cometió otra vez el error y lo vuelve otra vez y lo tiene que volver a intentar de nuevo. El quejarse del por qué no están saliendo las cosas bien es uno de los errores más grandes y graves que uno comete. Sí. Yo le decía algo a alguien, le decía, si sumas 1 más 1 te va a dar 2 toda la vida. Sí. Toda la vida. Sí. ¿Cómo esperas un resultado diferente? Sumando o cambiando los números que estás tratando de sumar. O sea, si querés un 3 vas a sumar un 2 más 1 no, y así. Te voy a corregir porque Pepito no lo dijo así. Pepito lo dijo, si lo pones lineal sí son 2, pero si lo pones a la par es 11. Sí. Pero es que vamos a ese punto donde, ¿por qué esperamos resultados diferentes si venimos haciendo lo mismo? Y eso es lo que sucedió con el pueblo. Tuvo que cambiar, y aquí es donde vamos, cambió la generación en la cual estaba sumando 1 más 1. Exacto. Pero vino la otra generación donde dijo, no, sumemos 2 más 1. Y hizo un cambio en su vida, y Dios los recompensó por eso, porque ellos entendían y comprendían de que haciendo lo mismo se iban a quedar otra vez en el desierto y no iban a salir de ahí, pero decidieron confiar en lo que venían diciendo Josué y Caleb, decidieron seguirlos, porque al final ellos se vuelven personas líderes, que también se va a mencionar eso, pero a lo que vamos es eso, porque no cambiamos lo que venimos haciendo por ya largo tiempo. Y es por eso que te invitamos a ti que cambies tu rutina, que cambies tus hábitos, pero que lo cambies conforme a la voluntad de Dios. ¿Dios sabe? Sí, Él sabe nuestros errores. Él sabe las cosas que hicimos en el pasado. Conoce muy bien nuestro pasado. Él es el único que puede juzgarnos, y aún así no lo hace. Solo nos llama a recibir su eterno amor. Porque la Biblia dice que con amor eterno nos amó. Jeremías 31:3. Alternativa, tu mejor compañía. Nunca es tarde, dice uno a veces. Pero la verdad es que cumplirlo es cosa seria. Hemos estado hablando acerca de este tema de Josué y Caleb, y ahorita tocamos un punto que cuando yo lo encontré en las escrituras dije, ¿cómo así? Él está diciendo, dame la tierra que me toca. Tengo todavía las mismas fuerzas que tenía hace 40. Tenía 85 años y uno ya dice hasta, uy, cómo cuesta levantarse de la silla. Si a 30 cuesta. Sí, este sillón está muy bajito, ¿cómo cuesta? Y él estaba diciendo, tengo las mismas energías. No sé si ustedes han escuchado esas frases. Yo estoy muy viejo, ya para mí es tarde. Ustedes dirán, ya para mí ya es tarde. La gente solita se califica, mejor dicho, se descalifica para decir, yo ya no puedo. Hay cosas que sí van con nuestra época y debemos disfrutarlas. Por ejemplo, el hecho de la ropa, un ejemplo sencillo. Uh-huh. Hay ropa que ya no nos va porque ya somos adultos, pero eso no se refiere tampoco al hecho de emprender cosas. Sí. Como fue el caso de Caleb, que Caleb emprendió a sus 85 años el conquistar la tierra que iba a ser de su familia. Entonces ya la personal, y ya les había ayudado a todos, y después de ayudarles a todos no había nadie todavía para él. Y él a todos ayudó, y a él no lo ayudó a ninguno. Esa es una parte, y quiero que hagan conmigo este análisis de nuestro entorno. ¿Se han dado cuenta que todos conocemos a una persona adulta que le tocó por cuestiones del destino cuidar a pequeños? Se uh-huh. quedó con ellos, o se quedó con un niño que nunca dejó de ser niño. Y estas personas adultas se ven más jóvenes que los mismos de su edad, porque el hecho de tener esa responsabilidad los revitaliza, no los deja envejecer como envejecen los demás, porque viven en pro de la necesidad que les rodea. Uh-huh. Esta parte nos hace entender de que la juventud no tiene que ver del todo con la edad. Claro que duelen un poquito más las rodillas, pero la vitalidad de un ser humano
no se debe de perder tan fácil. Solo nosotros nos descalificamos. Y ya se dieron cuenta estadísticamente que las personas que no tienen niños a su alrededor sí envejecen más rápido. Preocupate. Como viejito cascarrabias. Preocupate por las dos cosas. Por no tener y por tener. Solo tenemos un mensajito por acá que nos mandaba nuestro amigo Maynor Franco. Dice: 1 más 1 no siempre es 2, dice. Sí. Si estás trabajando con aritmética de módulo, 2, 1 más 1 igual 0. Sí. Pero la idea era esa, Maynor. Es un comentario del ingeniero Maynor. Sí, así como, y yo todavía con el signo de interrogación en la cara. Así como tratando de entender esa dinámica de los números, de la matemática moderna. Sí. Pero tiene sentido. Y es que eso me trae a colación esta otra parte. Si yo digo, ahorita que hablabas de la ropa de vestirse, y yo digo, ay, es que ya no me puedo poner una, ¿cómo se llamaban? Eso es un overol, una gabacha. ¿Se recuerdan de las gabachas que estuvieron de moda en los 90, en los... Overoles, ajá. Sí. De tirantitos. De tirantitos. Si me pongo uno así... Un pantalón con tirantes. Oigan este comentario, entonces me parezco a Chicoche. ¿Quién conoce a Chicoche? No, yo te iba a decir Chabelo, pero... Aquel que decía, ¿quién pompó? O Chabelo. Nuestra generación, si yo les digo eso, no me van a entender. No. Sí. Ahora, si les digo, pues se parece a Mario Bros, entonces sí entienden. Y es que eso me hace entender de que aún mi lenguaje ya está desactualizado a la par de la juventud. Debemos de entender de que no nos debemos dejar o dar por sentado que lo que aprendimos antes era lo que teníamos que aprender. Debemos de seguir con esa vitalidad, de seguir aprendiendo, de seguir diciendo, si tengo la misma vitalidad de hace 45 años atrás, todavía puedo hacerlo. Todavía podemos hacer muchas cosas en nuestra vida. Todavía podemos aprender. Algunos están estudiando licenciaturas ahora, ya después de que tienen ingenieros estudiando, ahora también ellos siguen estudiando. Yo cuando estudié inglés me daba risa porque todos los que estaban cerca de mí, todos los maestros, tenían la mitad de mi edad. Sí me ha pasado. Usted se parece a mi papá. Decirlo sin llorar. Así, usted se parece a mi papá, me dijo una vez. Ay, dije, no sé si sentirme halagado o sentirme lastimado. Fíjate que cuando yo vine a la radio, nada de lo que yo hago ahora sabía hacerlo. Sí. Nada. Por ejemplo, en operar o editar, nada de eso. Y si a mí me hubieran dicho hace 2 años que yo iba a estar haciendo lo que hago ahora, me hubiera reído, porque yo pensaba que mi mente ya no estaba para aprender ese tipo de cosas, ya no tenía la agilidad para hacer, estaba muy, muy desfasada en cuanto a la tecnología. Y yo me veo ahora y miro hacia atrás y veo el hecho de lo que Dios me permitió. Y digo ahora como Caleb, realmente eso despertó en mí el hecho de pensar en que yo puedo hacer más cosas de las que había creído o yo misma me había limitado a hacer por pensar en la edad, por pensar en el tiempo, por pensar en tantos obstáculos que uno mismo se pone. Así es sorprendente cómo a pesar de las pruebas y las dificultades, la edad, Caleb esperó 45 años. 45 años para poder ver lo que él anhelaba con tanto en su corazón. Y no solamente a los 45 años después, que estamos hablando que él ya tenía 85 años, pudo también tener una parte de algo de lo cual él anhelaba, pero también bendecir a su familia, bendecir a los sucesores, bendecir a esas personas que él tenía cerca, bendecir a cada uno de ellos. Y eso es algo en lo cual me sorprende demasiado, porque cuando uno le es fiel a Dios, no solamente lo bendice a uno, sino bendice a todas las generaciones y todo lo que a él le rodeaba. O sea, y eso es algo que es sorprendente, en lo cual la palabra de Dios se hace viva. Josué 14, 10 y 12 dice, entonces Josué, oiga bien, Josué bendijo a Caleb. Josué ya era el que estaba al frente. Y le dijo a sus 85 años, hijo de Jefune, le dijo, tú por cuanto has seguido a Jehová, sírvele y heredarás la tierra que pisó, heredarás de la tierra que pisaste, dice. Si tú
has creído en esa promesa. Y hoy la pregunta para nosotros es, ¿estamos creyendo en la promesa del Señor? No importa tu edad, sino que le creas a Él. No importa tus limitaciones, y hablo de lo físico, sino que le creas a Él. No importa tu economía, sino que le creas a Él. No importa tu condición, sino que hoy creas que Él pagó por ti. Y Él te dio esa oportunidad de tener esa tierra, de tener esa vida, de tener esa nueva inspiración en tu vida llamada Jesús, que va a moverte en todo, que va a darte nuevas ideas, que va a darte nuevos aires de alegría, de gozo en tu vida. No des por sentado que tu vida ya se acabó. No importa tu edad, si eres joven, si eres viejo. Lo que importa es que entiendas que Jesús te está llamando hoy. ¿Por qué no oramos hoy? Y le decimos, Señor, quiero tener esa fe y quiero hacer tu voluntad en todo. Señor, gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es grande y nueva cada mañana, Señor. Gracias, Padre, por ser ese Dios amoroso. No nos cuentas nuestras faltas, sino que con ese amor nos atraes a ti. Gracias, oh Dios, por tu misericordia, y hoy estamos suplicándote que nos ayudes. Señor, muchas veces a lo largo de nuestra vida hemos dudado o no hemos creído en tu provisión y en tu gran poder. Y hoy estamos acercándonos a ti, Señor, para suplicarte que nos ayudes a seguir creyendo en ese Dios todopoderoso, en el que todo lo puede, en el que hace nuevas las cosas. Creemos, Señor, que tú nos ayudas. Por eso acudimos a ti confiadamente y te rogamos que nos ayudes a ser personas íntegras, como nos enseñabas a través de estos hombres, Josué y Caleb, que a pesar de las circunstancias vivieron una vida íntegra a ti. Ayúdanos a nosotros también, Señor. Este día, ayúdanos a vivirlo como a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bendición y qué alegría poder compartir contigo el día de hoy. Tenemos comunicación, vamos a escucharla, así que vamos a prepararnos. Mis queridísimos amigos tertulianos y tertuliana, ¿qué pasó, mi chata incrementosa? Pues aquí saludándolos desde el frío Huehuetenango, que de frío no tiene nada porque está el clima igualito que Chiquimola. Ay, así que bendiciones, aquí he estado monitoreando el programa, buenísimo. Un fuerte abrazo para ustedes y espero verles muy pronto. Así que bendiciones. Bendiciones. ¡Tóquense una alabancita por ahí, pues! Hoy nos hizo falta la comunicación de hermano Elvis, le mandamos un saludo. Gracias, Pastor Eddie, por su comunicación. Un fuerte abrazo. Sí. Este chato incrementoso. Incrementoso. Pero sí, una bendición y un privilegio poder compartir contigo. Y miren hasta dónde estamos llegando, gracias a Dios por la aplicación. Si usted quiere descargar la aplicación, www.alternativa.com.gt. Así que ahí puede descargar la aplicación. Y miren, en Huehue estamos ahí al 100. Espero que llegue el frío a Huehue y que nosotros podamos... que se traiga el frío para acá. Que se traiga el frío para acá, por favor. Una bolsa. Sí. Pero ha sido un gusto compartir contigo esta hermosa mañana. Estuvo contigo Walter Díaz, Luis Oliva, Reni de Galvez y Moisés Méndez. Y recuerde que siempre hay tiempo para iniciar algo más, para corregir algo más. Nunca es tarde y puede iniciarlo hoy, porque hoy es un gran día. Seguro es un gran día y con la ayuda de Dios lo iniciamos con todo. Cada mañana nos vamos. 107.1 FM te conecta con Dios. Cada mañana.